Bueno, la actividad 9 me dice cuál es el área de la superficie de una torre prismática formada por 3 cubos, tomando como unidad una cara de los mismos. Para resolver esto voy a tener en cuenta que para calcular el área voy a tomar una cara del cubo como unidad. Es decir, que voy a ir considerando la cantidad de caras visibles que tiene cada cubo para calcular el área. Entonces, en el primer cubo que tengo como base tengo 4 caras laterales visibles. Lo mismo pasa con el segundo cubo. Ahora en el tercer cubo tengo las 4 caras laterales más una cara que sería la que se encuentra en el techo. Entonces el cálculo para calcular el área de la superficie sería 3 porque tengo 3 cubos. Por 4 porque de esos 3 cubos se ven las 4 caras laterales. Más 1 porque del último cubo también se ve la que está en el techo. 3 por 4 me da 12 más 1, 13. Es decir que el área de la superficie de una torre de 3 cubos será de 13. Ítem B. Si se agregan cubos, ¿cómo cambia esa superficie? Si se agregan cubos, lo que se irá incrementando son las 4 caras laterales que agregamos por cubo. Punto C. ¿Cuál es el área de una torre de 50 cubos y de una de 87 cubos? Para resolver esto voy a tener en cuenta el mismo procedimiento que utilicé en el ítem A. Es decir, multiplicaba la cantidad de cubos por 4, en este caso 50 por 4, que sería 50 cubos por las 4 caras laterales visibles de cada cubo, más 1 que sería la cara que se ve en el techo. 50 por 4 es igual a 200 más 1, 201. Esa sería el área. Y para una torre de 87 cubos voy a proceder de la misma manera. 87 cubos por 4 caras laterales de cada cubo, más 1, que es la cara visible en el techo, me daría 348 más 1, que es igual a 349. Entonces 349 sería el área de la superficie de una torre de 87 cubos. Ahora, en el punto D me pregunta, ¿qué expresión permite calcular el área de la superficie de cualquier torre de cubos? Para esto voy a tener en cuenta el procedimiento que fui aplicando en los puntos anteriores. Entonces, para encontrar el área, multiplicaba la cantidad de cubos por 4. Entonces voy a poner área es igual a C, que C va a representar la cantidad de cubos. Por 4 porque siempre multiplicaba por las 4 caras laterales, más 1 que es la cara visible en el techo. De esta manera, por ejemplo, voy a poder usar esta expresión para calcular el área de la superficie de una torre de 100 cubos, por ejemplo. Entonces, donde dice C, voy a reemplazar por 100, 100 cubos por 4 más 1. Eso me daría el área de la superficie de una torre de 100 cubos. Y así para cualquier cantidad de cubos que quiera saber el área. Ahora, ¿qué más me pregunta? ¿Cómo se relaciona esta expresión con la respuesta dada en el punto B? La expresión se relaciona con la respuesta dada en el punto B, ya que en el punto B había puesto que si agrego más cubos voy a ir incrementando las 4. Es decir, que en el punto B escribí exactamente lo mismo, pero acá lo simplifico con una expresión, es decir, de manera simbólica lo que escribí de modo escrito. Lo que coloqué de modo escrito. Ahora, ¿qué más me pregunta? ¿Es la única expresión? No, no es la única expresión. Puedo escribir otras expresiones que también me permiten calcular el área de la superficie de la torre. Entonces, por ejemplo, acá le escribí otra expresión que también me permite calcular el área de la superficie. Entonces, en este caso, hago área es igual a C, que C es la cantidad de cubos por 6, menos 2 por C, que es la cantidad de cubos, más 1.
Vamos a verificar si sirve esta expresión. ¿Por qué pusimos cantidad de cubos por C? Porque cada cubo por 6, porque cada cubo tiene 6 caras. Entonces hago la cantidad de cubos por 6, pero a eso le tengo que restar de cada cubo las 2 caras que no se ven. Por eso hago 2 por la cantidad de cubos, más 1 porque la que queda en el techo sí se considera. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Cambio la cantidad de cubos, es decir, la C, por un valor. Supongamos que consideremos la torre de 3 cubos. Entonces hacemos 3 por 6 menos 2 por 3. También cambio ahí. Más 1. 3 por 6 me da 18. 2 por 3 me da 6. Entonces me queda 18 menos 6 más 1. 18 menos 6 es 12, más 1 es 13. Fíjense cómo coincide con el área que habíamos calculado con la otra expresión. Me da exactamente igual el resultado para el área de la superficie de una torre de 3 cubos. Entonces, esta sería una expresión diferente a la otra, pero que me permite llegar también al área de la superficie. Es decir, es una expresión equivalente. Ahora, vamos al punto E. Y si el área de una torre es de 242 cuadrados de unidad, ¿cuántos cubos tiene la torre? Bueno, en este caso voy a considerar que si el área es de 42 cuadrados o de 242 cubos de unidad, caras, no cubos. Entonces, si el área es de 242 caras de unidad, ¿cuántos cubos tiene la torre? Entonces, para eso voy a pensar que de los 242 caras le voy a restar la cara que está en el techo. De esta manera me da 241. Y a esos 241 caras los voy a agrupar en grupos de a 4, ya que sé que por cada cubo tenía las 4 caras laterales. Entonces hago 241 dividido 4, me da 60. Es decir, que esa torre tendrá 60 cubos.